palabra. Pues muchas gracias, señora presidenta. Y buenas tardes, señorías. Antes de nada, decirles que, como en todos los actos en los que participo y en todas las intervenciones que participo, adelantamos la cifra de víctimas del machismo. Desde el año 2003 ya son 963 víctimas machistas a manos del machismo. Una vez señalada esta cifra, esta horrenda y terrible cifra, que se va aumentando y va incrementándose, paso a desarrollar algunas de las cuestiones que me han traído aquí. Dejo para el final la que se refiere a la comparecencia solicitada por mí y en relación a la petición de comparecencia de Ciudadanos sobre la estrategia del Gobierno en relación al llamado procés, supongo que es la estrategia jurídica. Bueno, en primer lugar, me van a permitir, señorías, que mi intervención en relación a los procedimientos judiciales seguidos contra los líderes políticos catalanes y sobre las medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial, pues sea breve. Me van a permitir ustedes que tenga brevedad en esta respuesta. Si posteriormente, a través de las preguntas, podemos ampliar las cuestiones, y así lo haremos. La razón de la brevedad pues es simple y seguramente la entienden. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, está personado en la causa que se sigue ante el Tribunal Supremo, la causa especial, conocida como el procés. Actualmente estamos a la espera de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo nos dé traslado al Servicio Jurídico del Estado para que formule escrito de conclusiones provisionales. En este momento lo que está el Gobierno es atento al examen jurídico que la Abogacía General del Estado está realizando sobre los delitos para después formular acusación. Estamos en ese momento, estamos en esa fase y estamos en ese tiempo. Señoría, les recuerdo que, a diferencia de la Abogacía del Estado, el Ministerio Fiscal es autónomo y tiene su propia autonomía y capacidad de decidir. El Gobierno no va a dar instrucciones de ninguna clase a la Fiscalía General del Estado. Recuerden que esto es uno de los principios básicos que se sigue por este Gobierno: respetar la autonomía del Ministerio Fiscal y la independencia judicial. Y tengo que traer a colación el Gobierno anterior, que sí traspasó esta línea roja que nosotros tenemos marcada y asumida. Nosotros no ejercemos ningún tipo de presión, ni damos instrucciones, ni interferimos en forma alguna en el Ministerio Público, en el Ministerio Fiscal. En relación a la petición de comparecencia, en este caso de Podemos, sobre un posible chat, o un chat, parece ser, privado entre jueces que tenía un determinado contenido, pues en lo que se refiere, repito, a la garantía de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, voy a responder lo mismo que he dicho anteriormente, en el mismo sentido: respeto absoluto. Y la mejor manera para garantizar esa independencia e imparcialidad es precisamente no interferir en forma alguna en las actuaciones jurisdiccionales de jueces y magistrados. Mantenemos un respeto escrupuloso por la separación de poderes. Como miembro del Gobierno, no voy a entrar a valorar el contenido de un foro privado de mensajes entre miembros de la Judicatura que ha sido publicado probablemente sin el consentimiento de sus usuarios. Y si alguien considera que
la actuación de algún miembro del Poder Judicial no se ajusta a lo que debe ser su función, pues desde luego a este Ejecutivo, señorías, no le corresponde valorar esas actuaciones, sino al Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, es este órgano al que hay que dirigirse en su caso para que, si debe realizar alguna actuación, la lleve a cabo. Porque no busquen de este Ministerio actuaciones que puedan ser consideradas de una u otra manera una intromisión en la función jurisdiccional, porque no la vamos a realizar. La tercera de las comparecencias que voy a abordar se refiere a la reciente o a la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del tema de torturas que plantea el Grupo Mixto. Y aquí voy a detenerme quizá un poco más, porque efectivamente la sentencia de 13 de febrero del 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Decirles, y esto hay que remarcarlo, que las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como no puede ser de otra manera, vinculan a España y las acatamos con todas sus consecuencias. Esta sentencia es firme. Los interesados han podido hacerla valer ante los órganos jurisdiccionales por los cauces procesales establecidos. Así lo han hecho. Las indemnizaciones y las costas procesales que se les concedió por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido abonadas o, en su caso, aplicadas al pago de las responsabilidades civiles derivadas de los delitos cometidos por los demandantes. España es un Estado de derecho que se rige por el imperio de la ley y por el principio de separación de poderes. Nuestro Código Penal contempla el delito de torturas entre los delitos contra la integridad moral. La investigación de la posible comisión de este tipo de delitos corresponde a los jueces y a las juezas de instrucción, quienes desarrollan su función con plena autonomía e independencia. España, además del tipo penal, ratificó en el año 2006 el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas, firmada en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. En el año 2009 se aprobó la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, que atribuye al Defensor del Pueblo la condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura para España. Una vez asumidas estas competencias y realizados todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de este mecanismo, el Defensor del Pueblo comenzó a realizar visitas a lugares de privación de libertad a partir del año 2010. Por tanto, con este conjunto de normas, España asume el compromiso y este Gobierno socialista de cumplir en plenitud la Convención Europea de Derechos Humanos. En lo que se refiere a mí personalmente, quiero poner de manifiesto, por mi compromiso personal en la defensa de los derechos humanos, que mientras trabajaba en la Audiencia Nacional como fiscal, un grupo de jueces y yo misma acordamos en el año 2007 un protocolo para las situaciones de detención incomunicada de personas que estaban siendo investigadas por delitos de terrorismo. El protocolo, un protocolo novedoso, que era seguido por algunos de los jueces de la Audiencia Nacional, consistía en comunicar a las familias la detención, no el motivo, pero sí la detención. La posibilidad de que los investigados fueran asistidos por un médico designado por la familia, además del médico forense. La colocación de cámaras en los pasillos y salas de interrogatorios y en las zonas comunes que no estaban afectadas por el derecho a la intimidad. El incremento de visitas tanto del médico forense como de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. La implementación de este protocolo correspondió al Gobierno socialista, y así lo hizo, de Rodríguez Zapatero, que se comprometió e implementó el protocolo en la parte que le correspondía desde el Ministerio del Interior.
Y ahora, señorías, mi compromiso personal como ministra de Justicia queda fuera de toda duda con la creación, y esto quiero remarcarlo, de una área específica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Se trata del área específica de derechos humanos. A través de esta nueva área se trata de transponer a nuestro sistema jurídico las decisiones y resoluciones de organismos internacionales que afecten a derechos humanos para su efectividad en España. Quiero decirles que es un área novedosa, es un área que tiene una efectividad práctica para la implementación y desarrollo de estas resoluciones, decisiones de derechos humanos y que afectan específicamente a la gente. Ahora pasaré a desarrollarles la comparecencia solicitada por mí misma, por el Gobierno, en relación a las denominadas grabaciones del señor Villarejo. Bueno, se trata de la difusión de unos audios obtenidos de manera ilegal hace 9 años y, además, que la Audiencia Nacional está investigando en este momento. Es una grabación que no tiene otro objetivo más y diferente a condicionar la acción del Ejecutivo del que formo parte. Y esto es algo que los autores no han conseguido ni van a conseguir. Ante todo, lo primero que quiero dejar claro es, y de manera rotunda, que esto es un chantaje al Estado, a través de mi persona, como ministra del Gobierno de España. Es una extorsión al Gobierno. Señorías, me atacan a mí por ser ministra. Y la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno trabaje y siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de transparencia, de cohesión social y territorial, pluralidad e igualdad. En definitiva, de que este Gobierno trabaje, señorías, por la convivencia, que es exactamente de lo que se trata. El discurso que se está utilizando contra mí se basa en las actuaciones de una persona que está siendo investigada por unos 14 delitos. Pues más o menos le repito: cohechos, falsedades, organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel. Señorías, cuando afirmo rotundamente, como lo hago, que se está chantajeando al Estado, no solamente lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía Anticorrupción y lo advirtió él mismo hace casi unos meses. Según la noticia publicada en El País, basándose en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, y leo literalmente: la actividad de Villarejo y sus consortes criminales es un fiel reflejo de la corrupción, que supuestamente infectó durante años a un grupo de mandos de la Policía Nacional. Sigo leyendo literal. Esta mafia policial no dudaba en utilizar esta información comprometedora tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas. Según Anticorrupción, y leo literalmente la noticia aparecida en El País, el clan policial mafioso de Villarejo trataba de influir en la política nacional de seguridad y se apoyaba en funcionarios y cargos políticos
en medios de comunicación y en personas al servicio de la Administración de Justicia. Todo ello según la investigación. El propio señor Villarejo, en su declaración ante el juez el pasado 12 de enero, advirtió de que la totalidad del material informático que le había sido intervenido contenía, dijo literalmente, información sensible que afectaría, y vuelvo a leer literal, la seguridad del Estado, a las altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros. Por esta razón, señorías, Anticorrupción advirtió que estas manifestaciones en la audiencia y el resto de la conducta procesal de Villarejo era la expresión de una, leo literalmente, amenaza permanente de usar su información privilegiada para lograr su impunidad. Y en este sentido se alertó del riesgo para las instituciones y para la propia seguridad del Estado. En este escrito, señorías, los fiscales planteaban al juez que se tomasen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas. Señorías, lo que se proponía, y conozco bien este tema debido a mi condición de fiscal, era adoptar las medidas previstas en el artículo 301 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a los jueces y a los fiscales a adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas y de sus familiares. Y precisamente eso es lo que yo soy, una víctima. Y soy una víctima, señorías, por partida doble. En primer lugar, como ministra del Gobierno de España, porque un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado, pretende con esta estrategia, a través de mí, desestabilizar el Gobierno para obtener una ventaja procesal. En segundo lugar, señorías, soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, cuyo objetivo es paralizar la acción del Gobierno y evitar que avance en su agenda reformista y de regeneración democrática. Como yo, señorías, puede haber muchísimas víctimas, ya que el propio comisario Villarejo, según otra información de El País, habría alardeado ante sus compañeros de cárcel en Extremera que habrá una traca final de filtraciones y ello antes de Navidad, si no salía de prisión entonces. Cierro comillas. Y, señorías, al señor Villarejo se le han incautado más de 20 terabytes de información. Esto equivaldría más o menos a 3 meses de emisión ininterrumpida de cualquier cadena de radio durante 24 horas al día. Señorías, conviene recordar, por si a alguno de ustedes se les hubiese olvidado, que el señor Villarejo actuó bajo la dirección del entonces ministro del Interior del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, quien llegó a destacar, señorías, los relevantes servicios prestados por el comisario Villarejo. Los relevantes servicios prestados por el comisario Villarejo. Y que su último responsable directo como director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el actual portavoz del Partido Popular en el Senado, también afirmó exactamente lo mismo de Villarejo. Y el señor Villarejo estuvo prestando sus servicios en la Dirección Adjunta Operativa, siendo director adjunto del comisario Eugenio Pino. El comisario Eugenio Pino, al que el señor Catalá le otorgó una cruz, una medalla del Ministerio de Justicia, atendiendo también a sus méritos. Fue el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, quien permitió al señor Villarejo que compatibilizase su trabajo policial con su actividad como investigador privado
y como gestor de empresas de todo tipo. También bajo la dirección del señor Fernández Díaz, el señor Villarejo participó en la llamada Operación Cataluña, tal y como él mismo reconoció en sede judicial. Por cierto, en esta operación habrían participado también miembros del PP, destacados del Partido Popular, como la señora Alicia Sánchez Camacho o como el anterior jefe del gabinete del señor Rajoy, el señor Jorge Moragas. El objetivo de esta Operación Cataluña, tal y como se señaló en la comisión de investigación que tuvo lugar en esta Cámara, era, comillas, fabricar investigaciones fraudulentas contra sus adversarios políticos, en concreto contra las formaciones independentistas. Y no solo eso, la actividad de esa Brigada Patriótica, amparada por el Gobierno del Partido Popular, con el señor Cosidó como director general de la Policía, se dirigió también contra grupos políticos de la oposición, como, por ejemplo, el Grupo Podemos. Y no quiero olvidarme de mencionarles lo que ya les he dicho antes, que el señor Catalá pues condecoró a Eugenio Pino. Bien, después de haber alimentado esta cloaca, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha se atreven a usar contra mí las actividades que ellos mismos fomentaron y aplaudieron sin rubor alguno. Señorías, este Gobierno no se va a dejar chantajear. Este Gobierno tiene una responsabilidad para con el interés general de los españoles y no va a aceptar amenazas, miren, ni de las cloacas ni de aquellos que les hacen el juego sucio sirviéndose de su actuación ilegal, llevándola a la política y la política a un lodazal y todo ello al Parlamento. Señorías, tengo muy claros los objetivos y las tareas a las que me debo como ministra de Justicia en el Gobierno decente que preside Pedro Sánchez. Ni las cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema derecha me van a desviar, me van a despistar o me van a amedrentar, se lo aseguro. Esta mañana el señor Maroto, en la sesión de control, a través de una pregunta, ha hecho una referencia a esta ministra diciendo si al salir a la calle siento, no sé, no he llegado a entenderle bien lo que pretendía decir. Yo cuando salgo a la calle quiero poder decirle a los ciudadanos que trabajamos por ellos. A mí me avergonzaría haber pasado 6 años sin haber hecho nada desde la justicia por los ciudadanos. Y nosotros, miren ustedes, el Gobierno socialista, el Gobierno decente de Pedro Sánchez, hemos hecho muchas cosas. Para empezar, limpiar el lodazal de corrupción en el que nos estábamos moviendo. Sé que a algunos grupos les da igual lo que hagamos, pero vamos a hacer este Gobierno de la Administración de Justicia un servicio público, unas respuestas a las demandas de seguridad jurídica, de igualdad, de pluralidad, de cohesión social, de progreso, así como un compromiso con las víctimas, con los más vulnerables, con los derechos humanos. Por ello, es fundamental abordar con prontitud la demanda que se nos hacen en cuanto a la necesidad de una justicia ágil, transparente, moderna, efectiva y, en definitiva, que esté concebida como un servicio público para la ciudadanía, como decía anteriormente. Desde este punto de vista, es esencial adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad social que vivimos
y dar un nuevo enfoque a ámbitos como el de los delitos informáticos, económicos, contra la integridad sexual, de tal modo que estos tipos penales se ajusten a las actuales perspectivas sociales. Por ello, y a pesar del chantaje de las cloacas y de su utilización política por algunos grupos políticos, desde el Ministerio de Justicia hemos puesto en marcha numerosas medidas, como por ejemplo el Real Decreto Ley 9/2018 de 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, la redacción de un proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de defensa, el estudio de la reforma de la Ley de Protección de Testigos, desarrollando un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción política. Señorías, la justicia es un servicio público esencial, integrada como pilar del estado del bienestar, ya que incide en temas tales como los derechos de los consumidores o el derecho de las personas más vulnerables económicamente. En este sentido, para dotar a la Administración de Justicia de una mayor eficacia y eficiencia, este Ministerio ha desarrollado las siguientes acciones, a pesar del chantaje de las cloacas y de los que quieren someter al Estado a ese chantaje. Así, hemos elaborado un plan de calidad de la justicia, impulsando la creación de equipos transversales en las distintas sedes judiciales del territorio ministerio. Hemos creado grupos de trabajo para la evaluación del funcionamiento de las oficinas judiciales y del expediente judicial electrónico a través de personas expertas. Se han llevado a cabo actuaciones en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial en materia de refuerzo de los órganos judiciales más sobrecargados. Se ha procedido al estudio y al refuerzo de las oficinas de atención a las víctimas. Se ha dado impulso a las unidades de valoración médico-forense, diseñando una formación específica en materia de violencia de género. Como parte del Gobierno que defiende la justicia social, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado y a su utilización por algunos grupos políticos, este Ministerio ha adoptado medidas de gran trascendencia relativas a los colectivos más vulnerables. Vamos a hacer mención a las siguientes. Hemos propuesto, junto con el Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia contra la Infancia. Vamos a implantar la figura esencial del coordinador de parentalidad para mediar en casos de divorcios conflictivos en los que los niños y las niñas son los principales perjudicados. La Comisión General de Codificación para la Reforma del Código Penal está ultimando la propuesta de reforma en materia de delitos sexuales. Se está elaborando un plan para introducir la perspectiva de género en la formación de jueces y de fiscales. Señorías, a pesar de que alguno de los portavoces en el Congreso piensa que la actividad del Ministerio de Justicia era inexistente, ya tenemos ultimada la orden ministerial que regula el procedimiento de selección de candidatos para la Fiscalía Europea. España se va a convertir en el país europeo, el primer país europeo que ha implementado este sistema, y ya lo tenemos. Hemos creado la Dirección General para la Memoria Histórica, que trabaja en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y en la creación de un censo de víctimas del franquismo. Sé que a algunos grupos esto no le importaba, pero esto era una deuda con las víctimas del franquismo y de la dictadura franquista. Estamos trabajando por la recuperación de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal que arrasó, desoló y vació completamente de contenido el Partido Popular. Por tanto, permítanme que continúe con lo que realmente interesa a los ciudadanos: avanzar en la justicia del siglo XXI para que sea, señorías, eficaz, moderna, cercana, transparente, de calidad y actualizada a los nuevos tiempos. Vamos a ver, con perspectiva de género, señorías, una justicia universal y una justicia impregnada transversalmente de derechos humanos, que hasta ahora no se han tenido en cuenta. Miren,
Llevo, señorías, 29 años de carrera profesional de servicio público. También se ha aludido, o ayer se refirió mi trayectoria profesional. Bueno, pues 25 de estos años los he pasado en la Audiencia Nacional. Durante este tiempo he trabajado contra el narcotráfico, el crimen organizado, crímenes contra la humanidad, el terrorismo, tanto ETA como el terrorismo yihadista. Sé perfectamente lo que es estar amenazado. No lo digo sin ningún tipo de pretensión. Durante 19 años he llevado escolta y no voy a permitir, y en esto quiero ser clara, precisa y contundente, y no voy a permitir que un presunto delincuente ni quienes pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente, es decir, la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público. Lo aseguro. Miren, he llevado, señorías, operaciones contra ETA, desarticulando comandos que habían cometido horrendos atentados y que estaban en disposición de cometer atentados. He participado en numerosas operaciones, no desde una oficina y no desde un despacho, sino sobre el terreno, incautando armamento, explosivos que estaban dispuestos para ser utilizados en la comisión de atentados de ETA. He liderado operaciones contra el narcotráfico, entre ellas la aprehensión de 14.000 kilos de cocaína en un solo alijo. Fíjense, el mayor de la historia de Europa. He participado en la desarticulación de organizaciones criminales, en las mayores operaciones de blanqueo de capitales. He sido la primera fiscal europea que ha celebrado un juicio de crímenes contra la humanidad contra la dictadura militar argentina, que concluyó con la condena de Adolfo Escilingo por los llamados vuelos de la muerte. He sido fiscal colaboradora de la Corte Penal Internacional en la investigación de los crímenes cometidos en Libia por la dictadura de Gaddafi. Fui la fiscal que aseguró la permanencia de Hervé Falciani en España, lo que facilitó su colaboración con las autoridades y la recuperación de cientos de millones de impuestos evadidos. Y además de todo eso, señorías, desde el año 2007 he sido coordinadora contra el terrorismo yihadista. He desarrollado mi trabajo tanto dentro como fuera de España. He desarticulado células yihadistas dispuestas a atentar, siendo pionera en estas investigaciones en todo el mundo. Operaciones como Nova, Tigris, Chacal, Génesis, Camaleón, Quibera, Templo, Jaber. Muchísimas operaciones. El último juicio que celebré antes de ser ministra, el de la Operación Caronte, en los primeros meses de este año 2018, fueron condenados una célula conformada por 10 yihadistas que estaban a punto de cometer un atentado en Cataluña. Señorías, con este currículum, unas grabaciones ilegales, el chantaje de un miembro de las cloacas, su uso partidista por la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, no me van a amedrentar, porque es solo un intento más de desacreditar la carrera de una mujer. Lo que ha conseguido ha sido por sí misma, con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, sin necesidad de tener a ningún hombre ni detrás, ni delante, ni a un lado, ni al otro. Así que, en contra de lo que manifestó usted ayer, señora Moro, esta señora que tiene delante
ha trabajado muy duro toda su vida para ser ministra del Gobierno decente de Pedro Sánchez, por este currículum y por hacer una justicia mejor. Soy la segunda mujer que dirige el Ministerio de Justicia, la primera en un Gobierno socialista. En mi labor al frente de este ministerio estoy trabajando por introducir la perspectiva de género en toda la acción de la Administración de Justicia, algo que no se había hecho antes. Señorías, he tenido que soportar que se afirme que soy una marioneta de alguien. He tenido que aguantar que se cuestione mi profesionalidad. Por cierto, cosas que dudo mucho que se hubieran atrevido a decir, señores del Partido Popular, si el ministro hubiera sido un hombre. No voy a permitir que el chantaje de un presunto delincuente y su utilización por determinados grupos políticos, que ya saben, ¿no? Derecha, ¿no?, lance ninguna sospecha sobre una trayectoria íntegra, sin mácula, de 29 años de servicio público. Y el tiempo que llevo como ministra, que también es servicio puro y duro público. Y mucho menos voy a permitir que el chantaje de un presunto delincuente vaya a acabar con el Gobierno reformista y progresista del que me siento orgullosa de formar parte. Señorías, no he mentido. No he tenido relación profesional alguna con el señor Villarejo, como ha quedado acreditado por la propia Fiscalía, y tampoco, subrayo, soy amiga del señor Villarejo. Acudí a una comida con los máximos responsables policiales, la cúpula policial, en materia antiterrorista, con comisarios policiales con los que trabajaba cotidianamente en materia de terrorismo. No así con el señor Villarejo, con el que no trabajaba y al que no tenía relación, como he dicho anteriormente, profesional alguna. Acudí a una comida acompañada o invitada por un compañero de la Audiencia Nacional. No voy a entrar, señorías, en el contenido de esas grabaciones, que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista. Como no entraría a valorar, señorías, ninguna grabación ilícita que afectase a cualquier otra persona, porque esa persona sería víctima también, porque todos tenemos dignidad y yo respeto la dignidad de todos y cada uno de ustedes. Este Gobierno está regenerando la democracia que el anterior Gobierno dañó gravemente con una corrupción sistémica. Este Gobierno está recuperando recortes sociales y de derechos con los que el anterior Ejecutivo castigó durante años a la sociedad española. Este Gobierno está trabajando y trabajará por la convivencia, no por romper la convivencia. Sabemos que ustedes no aceptan la legitimidad de este Gobierno. Sabemos que nuestra agenda progresista y de regeneración democrática les duele. Pero deben saber, señorías, que vamos a seguir adelante. Vamos a limpiar la democracia española. Vamos a avanzar en la justicia social frente y pese a sus campañas de descrédito, pese a las campañas de ataque personal a cada uno de los miembros de este Gobierno que se está sometiendo. Señorías, y con esto voy concluyendo, les pido que hagan un ejercicio de lealtad y demuestren rigor y sentido de Estado. Aquellos que dan pábulo a las grabaciones, las amplifican y las utilizan como munición partidista, se sitúan del lado del chantajista,
del presunto delincuente y su sitio, señorías, es junto al Estado, defendiendo al Estado y defendiendo a las instituciones. Que no se les olvide. Muchísimas gracias. Gracias, señora ministra.